Bueno, hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo se resuelve el mismo circuito que habíamos visto antes aplicando principio de superposición. En este caso quiero que miren el circuito que teníamos, ¿sí? De vuelta tenemos nuestros dos nodos, ¿sí? Y nuestras tres mallas, ¿sí? Malla 1, malla 2 y la grande malla 3. Entonces, para poder aplicar principio de superposición, lo que tenemos que entender es primero qué es lo que significa. Entonces, principio de superposición significa tomar un circuito e ir mirando las contribuciones individuales de cada una de las fuentes de alimentación, de tensión o de corriente que aparezcan. O sea, cuál es el efecto que le hace cada fuente al resto del circuito. En este caso, ¿sí? Tenemos dos contribuciones, la que hace B1 y la que hace B2. Entonces, este proceso que les voy a mostrar lo vamos a tener que hacer dos veces. Si tuviéramos tres fuentes, habría que hacerlo tres, si tuviéramos cuatro, cuatro y así. Una vez por cada contribución que querramos mirar. Luego, al final de mirar todas las contribuciones, lo que se hace ahí es aplicar efectivamente lo que se conoce como superposición. Entonces, en el primer paso, lo que vamos a hacer es pasivar las fuentes de tensión o de corriente que tengamos en el circuito. En este caso tenemos dos fuentes de tensión, por lo cual lo que tenemos que hacer es pasivar la fuente de tensión aplicando un cortocircuito. Entonces yo puedo arrancar, por ejemplo, ¿sí? Con B1. Para pasivar B1 tengo que reemplazar la fuente que tenía acá por un cortocircuito. Y entonces déjenme que dibuje de nuevo cómo sería el circuito equivalente que queda. En este caso, el circuito equivalente corresponde con agarrar esta fuente y reemplazarla por un cable. ¿Sí? A la fuente que tenía la reemplazo por un cable. Entonces ahora esta fuente ya no está más, ahora tengo un cable. Esto es R1, esto es R3 y esta es B2. Entonces en este caso tengo R1, R3 y B2 y lo que hago es mirar cuál es la contribución de B2 a lo largo de este circuito. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es, ¿qué significa la contribución? Significa cuál es la corriente que me va a quedar por cada una de las ramas. ¿Sí? Este es el primer circuito que vamos a analizar. El segundo circuito que vamos a analizar es qué es lo que sucede al pasivar B2. ¿Sí? Al pasivar B2 significa reemplazarla por un cortocircuito así. ¿Sí? De manera que ahora lo que hago es mirar cuál es la contribución que me hace B1 sobre el circuito. ¿Sí? Al reemplazar esta fuente por un cortocircuito, fíjense qué es lo que sucede. En este caso, la resistencia R3 queda en paralelo con un cable. Cuando la resistencia queda en paralelo con un cable, la corriente no circula por la resistencia, circula por el cable. Entonces eso es equivalente a anular esta resistencia. Entonces en el circuito equivalente final, esta resistencia no está, porque la corriente va a venir, va a derivar toda por el cable y lo que me va a quedar es un circuito como este, muy sencillito, donde esto es R1 y esto es B1. Este va a ser nuestro circuito 2 que vamos a estudiar. Entonces tengo el circuito 1 y el circuito 2. En este voy a mirar la contribución de B2, en este voy a mirar la contribución de B1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces arranquemos por el circuito 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el primer circuito que nos había quedado, que es el correspondiente a las contribuciones con la tensión B2. ¿Sí? Como la tensión es B2, le voy a poner un prima prima, ¿sí? Que es el que voy a usar para nomenclar o llamar las corrientes, que nos va a permitir diferenciarlo después de cuando hagamos el otro que va a tener las contribuciones de B1. Pero estos son unos nombres auxiliares que le puse para ayudarme y no confundirme después con las corrientes totales. Finales del circuito que tenemos con las fuentes sin pasivar. Entonces, en este circuito con las fuentes pasivadas tenemos esta corriente que circula por acá, que yo le puse este nombre, I total prima prima, y esta corriente que circula por acá, que como esta es R3 le puse I prima prima R3, y esta corriente que circula por acá, que le puse I prima prima R1. Como ustedes pueden apreciar, esta corriente entra al nodo, esta corriente sale y esta corriente sale. Si aplicamos las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver que nos queda una ecuación que va a ser I total prima prima igual a la corriente que se va por R1, que llamé I prima prima R1, más la corriente que se va por R3, que llamé I prima prima R3. ¿Está bien? Pero bueno, nada, ese es el objetivo, esas son las corrientes que tengo que determinar porque son las contribuciones parciales de cada rama que me pone esta fuente. Ese va a ser el objetivo. Para hacer eso lo que vamos a hacer es, este es un circuito que tiene dos resistencias en paralelo, súper sencillo. Vamos a hallar el circuito equivalente final y vamos a ir de abajo para arriba obteniendo los valores de las corrientes.
En este caso, y la resistencia total, por supuesto, ¿no? En este caso tengo el paralelo de R1 con R3, el circuito equivalente a este, ¿sí? Es tan fácil como agarrar y poner una única resistencia, que es el paralelo de esas dos, y una fuente. Esta que tengo acá es R1 en paralelo con R3, ¿sí? R1 en paralelo con R3, ¿sí? Podemos llamarla R1, R3 paralelo, ¿sí? R1, R3 paralelo, ¿a qué es igual? Bueno, en este caso tengo un K, esta valía un K, ¿se acuerdan? Son las mismas que teníamos originalmente. Esta valía un K y esta también valía un K. Entonces el paralelo me va a quedar, ¿sí? ¿Qué cosa? 1 sobre un K más 1 sobre un K, la suma y la inversa de esto. O la otra manera de calcular las resistencias en paralelo, R1 paralelo R3, ¿cuál es? Bueno, R1, ¿sí? Por R3 sobre R1 más R3. ¿Sí? Esta es la suma de las inversas. Y esta de acá es R1 por R3 más R1, sobre R1 más R3. Estas dos maneras de calcular son exactamente iguales. ¿Y cuánto nos va a dar? Bueno, esto que está acá, esta cuenta, si las dos resistencias valen un K, nos va a dar medio K, porque tengo dos resistencias iguales en paralelo, me queda la mitad de la resistencia. Si quieren, igual la pueden hacer la cuenta, R1 paralelo R3 me va a dar 500 ohms, o lo que es lo mismo, 0,5 kilo ohms, ¿sí? Lo pueden ver de las dos maneras. Ese es el valor de esta resistencia. Y entonces, ¿cuánto vale la corriente que circula por acá? La contribución esta de la corriente. Bueno, ¿cuánto vale? Y bueno, es re fácil. Esta tensión que teníamos acá, ¿sí? V2, si ustedes recuerdan de nuestro circuito original, V2 era igual a 12 volt. Entonces, la corriente que circula por acá va a ser, ¿sí? Esta que yo llamé total, porque es la única corriente, es I total prima prima, la corriente que circula por acá, porque yo uní estas resistencias y entonces el total este que me quedó, ¿sí? Es el que sigue por el paralelo, y esto me va a quedar I total prima prima igual a la tensión 12 volt dividido, ¿sí? Nuestro valor que teníamos, que era 0,5 kilo ohm. ¿Está bien? ¿Cuánto nos queda esto? ¿Cuál va a ser el valor de la corriente? Bueno, buscan una calculadora y hacen la cuenta. Cuando nosotros hacemos eso, pongo pausa para hacer la cuenta, para no hacer lío, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa cuenta, ahí les digo cuánto les queda el resultado. Esa contribución o ese valor que habíamos calculado me queda 0,024 amper, o lo que es lo mismo, ¿sí? Me va a quedar, ¿qué cosa? 24 miliamper. Estos son 3 lugares después de la coma, entonces pongo mili, ¿qué significa? ¿Qué significa mili? Esto es lo mismo escribirlo así que escribirlo así, 24 por 10 a la menos 3 amper. ¿Está bien? 24 miliamper. Esa es la corriente que tenemos acá, la corriente I total prima prima. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que tenemos esta resistencia y esta resistencia, que son las dos iguales, y a las dos le cae el mismo valor de tensión. ¿Y ese valor de tensión cuánto es? Ese valor de tensión es el valor de la fuente, que son 12 volt. Entonces 12 volt dividido, ¿sí? Que es la tensión que cae acá, 12 volt dividido, ¿sí? Un K, ¿qué me da? 12 miliamper. Y 12 volt, que es esta tensión que está puesta acá, pero también está puesta acá, ¿sí? Ahí les tapé con la mano, esta tensión está puesta acá, ¿sí? Pero también está puesta sobre esta resistencia, la resistencia que aparece acá. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda también 12 miliamper por acá. Entonces, de esta I total que habíamos calculado, que nos había quedado 24 miliamper, y total 24 miliamper, 12 miliamper se me van para acá y 12 miliamper se me van para acá. Entonces, si yo hago este circuito un poco más prolijo, solo dibujando los valores de la corriente, ¿sí? Hagamos el circuito y pongamos los valores de la corriente. Acá tengo que se me van 24 miliamper y tengo 12 miliamper para acá y 12 miliamper para allá. Y me voy a guardar esta información porque esta información es el resultado parcial que yo estoy buscando. Este mismo procedimiento completo que hicimos acá lo voy a repetir para el circuito 2 ahora, donde lo que hicimos fue pasivar la B2 y mirar las contribuciones de la B1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Bueno, pero este era muy sencillo, porque si ustedes recuerdan de lo que habíamos hecho antes en nuestro circuito total, cuando nosotros pasivamos la fuente B2, nos había quedado cortocircuitada una fuente y entonces nos había quedado simplemente este circuito en serie, que si la fuente es de 10 volt y la resistencia 1, como ustedes ya saben, es de 1K, no queda otra que el valor de la corriente que circula por este circuito, lo puedo llamar I' nada más, porque tengo una sola corriente en este circuito, es ni más ni menos que qué cosa, ¿sí? Este I' va a valer 10 volt dividido 1K. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, 10 miliamperes, si ustedes hacen la cuenta. Recuerden que este circuito simplificado venía de un circuito que era un poquitito más complicado, pero no tanto, donde la fuente estaba pasivada. Esto que teníamos acá, esto que teníamos acá y esto que teníamos acá. Entonces esto era R1, esto era R3, acá la fuente aparecía pasivada, ¿sí? De nuestro circuito original. Esta corriente, ¿sí? La contribución que nos pone esta fuente no es ni más ni menos que 10 miliamperes por acá. Por acá no deriva nada, 0 miliamperes, porque dijimos que era como si la resistencia me queda cortocircuitada, de hecho es lo que pasa por un cable. Y entonces estos 10 miliamperes que están por acá, acá se va nada y por acá se van otros 10 miliamperes. De esa manera nosotros tenemos las contribuciones que nos pone y las direcciones en las que nos quedarían la fuente B1, ¿correcto? Entonces ahora tengo la contribución de la fuente B1 y si subimos esto un poquito para verlo mejor, las contribuciones de la fuente B2. Entonces lo que vamos a hacer es hacer las contribuciones totales finales de nuestro circuito. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora vuelvo a copiar mi circuito y acá es donde voy a aplicar finalmente el principio de superposición. Pongo la resistencia, pongo la otra resistencia y pongo la otra fuente. ¿Y qué es lo que hago ahora? Pongo en dos colores distintos, ¿sí? Entonces yo me voy a elegir este, por ejemplo, y no sé, y este celestito, me voy a elegir dos colores distintos para poner las contribuciones del circuito 1 y del circuito 2 sobre nuestro circuito. Recuerden, vamos a ponerle los nombres para que no se mareen. Esta era B1, esta era B2, esta era R3 y esta era R1. Entonces, pongamos en las direcciones que corresponden. Miro mi circuito y esto me dice que tengo para allá 24 miliamperes. Para acá me derivan 12 miliamperes. Para acá me derivan 12 miliamperes. ¿Sí? En el otro circuito que tengo, las contribuciones de la otra fuente. ¿Qué me dicen? Para allá, ¿sí? Que tengo 10 miliamperes. ¿Sí? ¿Qué más? Me dicen que para acá tengo 10 miliamperes. ¿Sí? Y por el medio tengo 0 miliamperes. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es calcular cuál es la corriente IR1, la total en esta rama, mirando estas dos contribuciones, la corriente que habíamos puesto acá, ¿sí? Que la habíamos llamado, ¿sí? I2, ¿sí? IR1 no, la habíamos llamado I1. Chao, más fácil, I1. Y la corriente que teníamos en esta rama, que la habíamos llamado, ¿sí? ¿Cómo era el nombre de esta? I3. I1, I2 e I3. Así las habíamos llamado, igual que en el otro ejercicio, para poder comparar con el otro ejercicio que habíamos hecho, que es el mismo circuito resuelto de otra manera. Entonces, la corriente I1, ¿a quién es igual? Bueno, tengo 12 mA por allá y 10 mA para acá, hago 12 mA menos 10 mA, ¿qué me da esto? Me dan 2 mA. Y 1 es igual a 2 mA. ¿Y para qué lado circulan? Para el lado que queda la mayor corriente. Entonces ahora la total van a terminar siendo 2 mA para allá. Esta es la total. 2 mA en esa dirección. Ahora miremos en esta rama que tenemos la I3. En la rama, esta teníamos la I1 y ya nos dio el resultado. Perfecto. ¿Cuánto nos da la I3? Y la I3 nos da 0 mA circulando en la misma dirección que los 12 mA. Entonces en total en esa rama tenemos 12 mA. O sea que para acá el total son 12 mA que circulan ¿en qué dirección? Y bueno, no le queda otra. En esta dirección circulan los 12 mA. Y entonces ahora vamos a mirar la última rama que nos quedaba, que era esta, que era la que nosotros teníamos llamada I2. ¿Cuánto vale I2? I2 vale, fíjense, tengo 24 mA para acá y 10 mA para acá. 24 mA menos 10 mA, esto me da igual
a 24 menos 10, 14 miliamperes. Entonces me va a quedar la corriente, por supuesto, circulando para el lado de la mayor. Esto van a ser 14 miliamperes. Esta va a ser la I2. Entonces ya tenemos en todo el circuito las tres corrientes. I2, I3, ¿sí? E I1. Tenemos todas las corrientes del circuito. Terminamos casi, en realidad. Nos falta calcular las caídas de potencial. ¿Sí? Si en esta rama circulan 12 miliamperes, la caída de tensión acá van a ser 12 volt. Si en esta rama circulan, ¿sí? 2 miliamperes para allá, la caída de tensión es en esta dirección y va a ser 2 volt. ¿Sí? Porque cuánto vale I por R. Porque cuánto valía esta I por R. De manera que finalmente conseguimos todas las caídas de tensión y todas las corrientes del circuito aplicando el método de superposición. Somos unos cracks, chicos. Tenemos la hoja ahí completa. Yo ahora les voy a sacar la foto. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda comparar los resultados de nuestro análisis con la simulación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ahora les voy a hacer una tablita para que ustedes aprendan cómo se hace una tablita de comparación de la simulación con los cálculos. Bueno, y en este último paso lo que hacemos es tomar todas las magnitudes del circuito, I1, I2, I3, son las corrientes, y las caídas de tensión, BR1 y BR3, y colocarlas en una tablita. La tablita donde vamos a tener la magnitud o cantidad, BR1, BR2, BR3, I1, I2 y 3. Acá vamos a poner el valor que nos dé la simulación, cuando nosotros midamos con el instrumento, en este caso puede ser un multímetro, un tester o lo que quieran, y en este caso vamos a poner el valor calculado. Y entonces, ahí se me está cayendo la pantalla, ahí está, ahí lo vemos bien, y entonces ahí tenemos todos los valores. Bueno, espero que les haya gustado y resultado útil. Nos vemos en la próxima clase presencial o seguimos con los videos. Abrazos.